Video número 59 del curso de lenguaje C. Veremos listas estáticas, primera parte. En el video anterior dijimos que una lista es una estructura de elementos de un mismo tipo alineados secuencialmente, o sea, uno detrás del otro. Una lista puede tener n elementos. Si la cantidad de elementos es igual a 0, se dice que la lista está vacía. Una lista puede realizar operaciones básicas como inserir un elemento, excluirlo, acceder a un determinado elemento, conocer el primer elemento de la lista o el último, saber cuántos elementos hay en la lista, etc. Una lista puede ser estática o dinámica. La lista estática es un tipo de lista donde el sucesor de un elemento ocupa la posición física siguiente del mismo. Se las declara con un tamaño fijo igual que un vector. En la imagen vemos uno de los campos de la lista, que es el campo que contiene los datos, la información. El primer elemento, el primer índice, se lo denomina cabeza. Y como vimos, tiene un tamaño máximo fijo que es indicado cuando se declara la lista. También tiene un campo llamado cantidad. Este campo cumple dos funciones. Por un lado, indica cuál es el índice o el elemento vacío de la lista, y por otro lado, indica la cantidad de elementos que posee la lista. Cuando se ingresa un dato, el campo cantidad es incrementado apuntando al elemento vacío siguiente. Las ventajas: acceso rápido y directo a los elementos, facilidad para modificar las informaciones. Desventajas: tamaño fijo, dificultad para inserir y excluir elementos ubicados entre otros dos o al inicio de la lista. Imaginemos que en la lista queremos colocar un nuevo elemento en la posición 2, o sea, en el índice 1. Para realizar esto, lo que hay que hacer es desplazar todos los otros elementos hacia el final de la lista. Esto requiere una tarea de una cierta lógica. Son ideales para utilizar con listas pequeñas, inserción y exclusión apenas en el final de la lista. Para crear una lista, previamente hay que definir algunos puntos. Aquí lo primero que defino es una constante, que es la que me define el tamaño máximo de la lista. En este caso voy a utilizar un tamaño muy pequeño para los ejercicios. Esto podría tranquilamente tener 100 elementos, no hay ningún inconveniente. Yo la definí con tamaño 6 para no extender mucho el video. Luego defino una estructura, que es la estructura que va a tener los datos dentro de la lista. En algunos videos en internet sobre el tema de listas se puede apreciar de que los datos es únicamente un número entero. Yo creé una estructura ya con dos campos, uno del tipo string de 30 caracteres y otro un entero que indica la edad, el registro de una persona, porque creo que es un ejemplo mucho más genérico que colocar únicamente un entero. Podría haber montado una estructura de datos mayor, con más información, pero para el ejercicio ya es suficiente, se va a entender el poder de la lista. Luego estoy definiendo una segunda estructura que la llamo lista, y que tiene un campo cantidad, que es el campo que me indica la cantidad de elementos dentro de la lista, la cantidad de datos, y la posición vacía, la próxima posición vacía de la lista. Y otro campo que es el campo datos, que en realidad es una estructura de persona,
cuyo tamaño, ya que es un vector, es la constante max. Esta estructura la defino como del tipo lista. Después declaré el prototipo de algunas funciones. La primera función es la función de crear la lista, porque aquí la tengo definida en cuanto a la estructura, cuál va a ser la estructura de esa lista, pero todavía no la he creado. Después tengo otra función que es eliminar la lista, que es borrarla del sistema, porque esta lista va a ocupar un cierto tamaño de memoria. Entonces, una vez que no la utilice, la tengo que eliminar para liberar esa memoria. Después, otra función que me va a retornar el tamaño de esa lista. Y una cuarta función que es para presentar los datos que hay dentro de la lista. Comienzo primero por declarar un puntero del tipo lista. Recordando, lista es esta estructura que contiene un vector, que es una estructura de persona. Ese vector se llama datos. Declaro este vector que me va a apuntar a la primera dirección donde se encuentra la lista. Luego voy a crear la lista a través de la función. Vamos a ver la función que está aquí. La función del tipo lista es la encargada de crearla, no tiene ningún parámetro de entrada y retorna null si la cantidad de memoria es insuficiente o la dirección de memoria donde comienza la lista. Y claro, otro puntero, un puntero que es local únicamente para utilizar en esta función, que también va a ser del tipo lista, a ese puntero le voy a colocar el valor o la dirección que me retorna la función malloc. Como ven, malloc, el tamaño, la cantidad de bits es el tamaño de lista, y aquí lo estoy convirtiendo al tipo lista, ya que malloc me está retornando un vector del tipo genérico. Ahora realizo la consulta. Si el vector S local es igual a nulo, es porque no hay memoria suficiente. Voy a retornar al menú principal el resultado null. De lo contrario, voy a cargar en el campo cantidad de la estructura el valor 0, indicando que la lista está inicializada. Y voy a retornar la dirección de memoria donde comienza la lista. Aquí realizo la verificación. Si el retorno que me realizó la función crear lista es igual a nulo, voy a presentar el mensaje memoria insuficiente y voy a salir del programa. De lo contrario, voy a imprimir un mensaje de la lista fue creada. Luego una pausa para solicitar que se presione una tecla y continuar. Vamos a ejecutarlo. Y como ven, la lista fue creada sin ningún inconveniente. Cuando se crea una lista estática, nos encontramos con la siguiente estructura. Por un lado, el campo cantidad y por otro lado, el campo datos, que es un vector cuyo tamaño está controlado por la constante max. El campo cant es del tipo entero, indica cantidad de elementos registrados en la lista y próximo elemento que se encuentra vacío en la lista. Cuando la lista es recién creada, cant tiene el valor 0, está apuntando al primer elemento, al elemento índice 0, e indica que no posee ningún elemento registrado en la lista. El campo datos es del tipo struct persona e internamente tiene dos campos, un campo string
llamado nombre de 30 caracteres y un campo llamado edad del tipo entero. Luego de crear la lista, voy a utilizar la segunda función que declaré, que es la función de retornarme el tamaño de esa lista. Estoy ya dejando previamente montado los comandos para que el video no quede tan extenso. Inicialmente declaro una variable del tipo entero que la llamo taman, de tamaño, que es donde voy a guardar el resultado que me retorna la función infolista. Por lo tanto, en la variable voy a colocar el resultado que me retorna infolista. Y el parámetro que le estoy pasando es el puntero de mi lista, o sea, la dirección inicial de la lista que fue creada. Ahora vamos a la función. Como ven, la función del tipo entero que retorna el tamaño de la lista. Parámetros de entrada, la dirección de memoria, donde inicia la lista. Lo que retorna -1, si hay algún error con la lista, que la lista no se encuentre, algún inconveniente en la memoria. O la cantidad de elementos que hay en la lista. Elementos registrados. Entra con el parámetro puntero donde apunta al inicio de la lista. Aquí lo que está haciendo es declarando un nuevo puntero del tipo lista que lo llama t. Si t es igual a null es porque hay algún inconveniente con la lista, retorna -1. De lo contrario, va a retornar el puntero apuntando a cantidad. Recordando que cuando se trabaja de esta manera no se utiliza el punto, y si se utiliza la denominada flecha, el trazo y el mayor que. Cuando retorne, la variable tamaño va a tener un valor. Lo primero que realiza es verificar si es -1. Si es -1 es porque se produjo algún tipo de error con la lista. Va a presentar el mensaje y va a salir del programa. De lo contrario, va a presentar el mensaje de la cantidad de elementos que tiene la lista. Vamos a ejecutarlo. La lista fue creada inicialmente, voy a presionar una tecla y ahora me informa que la lista tiene 0 elementos porque todavía no se cargó ningún elemento. Ahora vamos a ver otra de las funciones que declaré, la función de presentar lista. Lo que realiza es presentarme todos los datos que fueron cargados en esa lista. Vamos a ver la función. Aquí está la función del tipo void, o sea, no retorna nada. Presenta todos los elementos que están registrados en la lista. Parámetro de entrada, la dirección donde inicia la lista. Retornar no retorna nada. Recibe un puntero, o sea, una dirección de memoria. Aquí declara un nuevo puntero que lo llama L, un puntero local, donde carga ese valor que se le está pasando en el parámetro. Lo primero es verificar si L es igual, o sea, la dirección de memoria es igual a null, es porque se produjo algún error, presenta el mensaje y sale del programa. De lo contrario, declara una variable local del tipo entera, con la cual va a llamar a la función infolista, a la función que vimos anteriormente. ¿Y esto para qué? Para saber si la lista está vacía, porque si la lista está vacía, no puedo presentar ningún dato, no tengo nada para presentar. En nuestro caso, la lista todavía está vacía, por lo tanto, va a presentar este mensaje, porque lo que le va a retornar la función infolista es el tamaño dentro de la variable t. Si t es igual a 0, presenta y retorna. De lo contrario, va a presentar la cantidad
de elementos que tiene la lista, recorriéndolos uno a uno y presentando el dato de cada uno de esos elementos. En nuestro caso no tenemos nada, por lo tanto, lo que nos va a presentar es el mensaje de la lista está vacía. Vamos a ejecutarlo. La lista fue creada. Presiono cualquier tecla para continuar. Llamó aquí a la función que retorna el tamaño de la lista y ahora voy a llamar a la función que presenta todos los datos de la lista. Y como ven, la lista está vacía, porque no tengo ningún dato todavía cargado. Ahora vamos a ver la función eliminar lista, que lo que realiza es liberar la memoria que fue asignada para esta lista. Esto lo realizamos en el momento que no vamos a utilizar más esa lista. Llama a la función elim lista indicando la dirección de inicio de la lista. Y aquí en la función, muy simple, recibe ese parámetro, ese puntero, y con eso lo que realiza es aplicar ese puntero sobre la función free para liberar esa memoria. El parámetro de entrada es la dirección de memoria de inicio de la lista y no retorna absolutamente nada. Luego de eso imprime un mensaje, lista eliminada, y finaliza el programa. Vamos a probarlo. La lista fue creada. La lista tiene 0 elementos. La lista está vacía, no puedo consultar los datos de la lista. Y ahora, lista eliminada, fin del programa. En el próximo video ya comenzaremos a inserir y excluir datos de la lista.